Ahora vamos a recibir aquí en esta mañana del centro, sí, a Carolina Di Napoli, a la directora de la región sanitaria décima, para preguntarle cómo marcha, digamos, en este caso la campaña de vacunación antigripal, también anti-COVID-19 y alguna otra cuestión más, ¿por qué no? Carolina, ¿cómo estás? Buen día, aquí Eduardo te saluda, muchas gracias por atendernos. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo marcha la vacunación antigripal? Sí, porque bueno, había arrancado para el personal de salud la última vez que charlamos contigo, pero bueno, ya también digamos que está involucrando algunos grupos de los denominados de riesgo, ¿no? Como le decimos nosotros. Sí, la vacunación antigripal continuó en todos los CAPS. Sabés que empezamos más temprano para poder llegar más rápidamente, entrado abril, a los grupos priorizados, ¿no? Como hicimos con el COVID, que en este caso fueron en principio salud, después las embarazadas, los niños, los pediátricos, que para el caso de COVID es de 6 meses a 2 años. Y ahora continuábamos con todo lo que es la vacunación para riesgo, que es personas de 2 a 64 años que tengan alguna patología clínica que amerite estar dentro, digo, de la prioridad por una situación de riesgo. Por supuesto, junto con PAMI estamos trabajando con la llegada de la vacunación a las farmacias. Bien, en este momento se están, digamos, aplicando más en los centros de salud. Sí, en los centros de salud ya están las vacunas para las personas de 2 a 64 años con factores de riesgo y en conjunto, como siempre se hace, vos sabés que a partir de los 65 años, la mayoría de los abuelos, de las abuelas, tienen PAMI mayoritariamente o tienen IOMA mayoritariamente, así que también esas dos obras sociales están trabajando fuertemente para que lleguen también las vacunas a destino, ¿no? Que sería para cada uno de sus afiliados y afiliadas. Perfecto, así que prontamente también van a estar a disposición en lo que se refiere a las farmacias, ¿sí? Lógicamente. Sí, en las farmacias, bueno, como pasó con el COVID, ¿no? La Sí, distribución, digo, llega en partidas de determinada cantidad, la demanda es alta, así que quizás, nada, los abuelos, las abuelas fueron a la farmacia, le dijeron no tenemos más, bueno, esta semana se seguirá con la entrega, pero bueno, es una cuestión de logística, así que van a estar llegando para todos y todas. sí, lo que pasa que viste que nos agarró ahí como una especie de, bueno, ya que utilizamos tanto la palabra, la voy a utilizar, sí, como una especie de ola, ¿no? En lo que se refiere a gripe, porque por ahí febrero, marzo empezamos a tener casos de gripes y bueno, esto hace de que la gente quiera la vacuna, ¿no? O como pasó antes, allá por 2020 también había sucedido lo mismo, ¿no? Sí, por suerte tenemos una alta demanda de la Sí, vacuna, digo, eso claramente habla de la concientización, de que estamos todos, digo, concientizados y comprometidos, ¿no? De ir, de buscar la vacuna, de poder acceder a esto que, en definitiva, como decíamos siempre, es lo que nos pone por delante, no solo en el caso de la pandemia con el COVID, sino en el caso de la gripe y de otras enfermedades, digo, también estamos vacunando en las escuelas a todos los chicos y chicas, reforzando los calendarios de vacunación regular. Vos sabés que hace poco hubo un caso de sarampión en Cava. Digo, sí, todo lo que tiene que ver con el esquema de vacunación nos pone por delante para la prevención de determinadas enfermedades que teniendo la vacuna y teniendo el acceso, por supuesto, podemos disminuirlas. Así que en buena hora de la concientización de la gente y en buena hora la decisión política de un gobierno de que todas las vacunas estén a disposición. Después, semana más, semana menos, por cuestiones logísticas y de preparación, la heterogeneidad, las distancias, lo que significa, ¿no? Que nación distribuye a provincia, que provincia distribuye a todos los municipios. Digo, con esa organización, de la misma manera que lo hicimos con el COVID, van a estar cubiertos los esquemas para todos los grupos priorizados y para todas las personas que lo necesitan, ¿no? sí, además como hemos charlado contigo y también con profesionales de la salud, a no olvidarse de las demás cuestiones, ¿no? Porque quizás nos preocupamos mucho por el COVID, nos ocupamos mucho por el COVID, pero también de las otras cuestiones hay que estar atentos, ¿no? Sí, por supuesto, a ver, estamos ya en una situación prácticamente pensando la agenda post pandemia, si bien
por supuesto, todavía seguimos trabajando en los ejes y en las repercusiones y en los impactos que la pandemia viene generando, no solo hacia el adentro del sistema de salud, sino también de cara a la comunidad y cómo las poblaciones, vos sabés que en la pandemia algo que tuvo mucho auge y que reflotó, digo, la idea dentro de las lecturas de las situaciones de salud fue la epidemiología. La epidemiología es una ciencia social, claramente, que estudia el comportamiento de las comunidades, el cómo las comunidades se enferman, pero también el cómo las comunidades se organizan para dar respuesta a esa enfermedad y prevenirla, ¿no? Digo, en esto claramente ya estamos en una agenda de pospandemia, estamos de cara al COSAPRO, al Congreso Provincial de Salud, que no se estaba realizando, que lo pudimos hacer en forma virtual durante estos años, pero que hoy ya en estas condiciones tenemos la posibilidad de el martes, el 19, estar todos en Mar del Plata. El ministro va a tener una agenda con todos los directores regionales, con todos los secretarios y secretarias de salud, y de allí saldrá la prioridad que necesitamos trabajar de cara hacia el adentro, pero también de cara a la comunidad en esta pandemia para lograr una integración del sistema de salud. Algo que venimos trabajando, vos sabés que también en Chivilcoy hicimos el precongreso Sí, regional no sí, hace sí. mucho de cara a este congreso en Mar del Plata, así que creo que está todo dado para empezar a pensar esa agenda, para empezar a también, digo, a delinear cuáles son las acciones estratégicas que necesitamos para culminar en serio en un trabajo de una integración de este sistema que en pandemia lo pudimos hacer. Vos sabés que, como todo en crisis, hay que darse a la imaginación, a la creatividad, a la buena voluntad, a la solidaridad, todo eso se pudo hacer, pero ahora hay que institucionalizarlo. Está la decisión política, está sin dudas la convicción de cómo tenemos que trabajar, así que en eso estamos abocados esta semana. Carolina, ¿qué se lleva, digamos, del precongreso al congreso ahora que se va a estar realizando? En el precongreso lo que hicimos fue reunirnos regionalmente, todas las regiones, con sus secretarios de salud y con sus actores principales. Vos sabés que cuando hablamos del sistema de salud no es solo las secretarías de salud, sino también las direcciones de los hospitales, tanto municipales como provinciales. Digo, la gobernanza de los hospitales, en el caso del municipio está a cargo de las secretarías de salud, en el caso de que sean hospitales provinciales, está a cargo del ministerio. Así que con esos actores, también con los trabajadores y trabajadoras del sistema de las distintas áreas, hablar de salud es involucrar también, sin dudas, a las obras sociales, a los privados, a todo lo que es el ámbito educativo, las universidades. Ejemplo, en Chivilcoy tenemos la Universidad de Luján, que fue sede en el caso del precongreso, donde tenemos la carrera de enfermería, tenemos otras que tienen la carrera de psicología, tenemos trabajo social, todas profesiones filo-salud, si se quieren, que hacen a los equipos de salud, así que trabajar también en el ámbito educativo, trabajar también, sin dudas, con actores sociales. Bueno, en el caso de Chivilcoy estuvo Dignidad presente, un taller protegido que tiene una inserción o una propuesta no laboral para sus operarios. En el caso de Dignidad, que hacen catering y trabajan con la cocina. Digo, todos esos actores reunidos pensando en qué tiene que articularse, qué tiene que hacer el sistema de salud. En el caso del precongreso se elaboró un documento consensuado entre todos los presentes, ámbito educativo, distintas áreas del sistema de salud, trabajadores y trabajadoras, salud mental, que es un área fundamental y transversal a todo lo que es el sistema. Se armó un documento con las prioridades para la región, que es lo que se va a llevar al COSAPRO provincial, de cuáles son en la región las prioridades que los secretarios y secretarias de salud y cada uno de los actores entendía que tenemos que dar paso para integrar y para trabajar mejor de respuesta de cara a la gente, ¿no? Porque, bueno, digo, pasar del modelo de atención al modelo de cuidado, ¿no? Donde Sí. la trayectoria de vida de las personas importa, donde vive la gente es donde tiene que estar el Estado, todo lo que es el primer nivel de atención como lo más
importante de llegada a la promoprevención, no trabajar en la enfermedad, sino trabajar para prevenirla, para promocionar la salud. Bueno, muchos trabajos que se fueron realizando, ¿no? Algunos más desde la virtualidad, obviamente, sí, cuando así lo exigió la pandemia, pero también, bueno, después se recuperó la presencialidad para poder realizar, sí, justamente todas estas actividades ligadas a la salud. Sé que por ahí si te pregunto del trabajo desde 2019 hasta ahora fue un montón, como para resumirlo en 4 minutos, pero bueno, ya sea virtual o ahora también en forma presencial, se fueron, a ver, la salud se fue ocupando de otras cuestiones también, no fueron quedando ajenas, ¿no? Totalmente. Cuando asumimos, tuvimos 20 días y llegó la pandemia. Digo, pero en esos 20 días ya teníamos una agenda de trabajo con las prioridades. Digo, cuando uno asume una gestión, digo, en el ámbito provincial y nosotros en lo regional, por supuesto siempre tenés una planificación de cuáles son las políticas públicas para priorizar, para que esa gestión tenga de alguna manera la impronta y que tenga el objetivo que nosotros tenemos como definición política de qué significa un sistema de salud. Vinimos a transformar ese sistema de salud, encontramos un sistema de salud desfinanciado, con políticas neoliberales que habían desregulado, si se quiere, la intervención del Estado desde un ministerio hacia los distritos y hacia las distintas secretarías. Esto no es simplemente la decisión de un ministerio de tener ese ministerio y desarrollar las políticas, sino también acompañar, digo, acompañar a cada secretario de salud, a cada intendente, a cada distrito, a fortalecer sus ámbitos de gobernanza en salud. Digo, ¿y qué hubiese pasado en la pandemia, ¿no? En una pandemia donde nos desayunamos que necesitábamos la solidaridad, digo así porque fue mucho el trabajo que tuvimos que hacer para saber que teníamos que tener la solidaridad del distrito vecino, que un intendente, un secretario de salud, un funcionario o una funcionaria sola en su territorio no podía, sino que tenía que la nación ir a buscar las vacunas y los insumos a la tensión geopolítica que teníamos, una provincia que tenía que desarrollar las partidas presupuestarias priorizadas y después regiones y municipios trabajando para que las camas puedan darse, para desarrollar procesos de trabajo, para también pensar que todo lo que estábamos haciendo en pandemia sea estratégico para hoy, que estamos en la agenda post-pandemia, pudiéramos retomarlo y pudiéramos trabajar en otros ejes. Digo, en eso estuvimos. Mucho trabajo antes, mucho trabajo durante, y creo que ahora sí la planificación de lo que tanto trabajamos en ese 2019 cuando llegamos a la gestión, así que es el momento. Carolina, tengo un par de preguntas más para hacerte. Primeramente, a ver, ¿se va a colocar una cuarta dosis contra el COVID-19? Se va a colocar un segundo refuerzo, en algunos casos es cuarta, en algunos casos es quinta, acordémonos que los grupos que tenían más de 50 y estaban con esquema de Sinopharm tuvieron un refuerzo, digo, tuvieron 4 dosis para nivelar el sistema inmune. En ese caso será la quinta, en otros casos será la cuarta, según el esquema. Se trata de un segundo refuerzo y comenzamos con el grupo de salud, docente, seguridad, mayores de 50 años y todos los inmunosuprimidos y de riesgo que sean mayores de 12 años. Para esos grupos ya pueden ir a las postas en toda la provincia y tienen acceso al segundo refuerzo. Bien, y en lo que se refiere, yo te voy a decir tercera dosis o el refuerzo, ¿cómo viene, digamos, digamos, la gente se está acercando, ya se lo ha aplicado, cómo vienen los porcentajes? Falta gente que se termine de acercar, con la tercera especialmente, pero digo, un dato que no nos podemos olvidar y que también cuenta en esto de en qué va cada uno y en qué está. Digo, las segundas dosis fueron con turno, las terceras dosis también, y muchos todavía no transcurrieron los 4 meses de aplicada la última dosis. O sea, no olvidemos que este segundo refuerzo tiene la misma condición. Aquel que se haya aplicado la última dosis que le haya correspondido tiene que pasar 4 meses
y no necesita esperar el turno, va a la posta directamente, pero sí tiene que tener los 4 meses cumplidos. Esto hace que haya una diferencia en cada uno según el momento en que se pudo dar la vacuna, ¿no? No Claro, olvidemos que sí, sí, sí. comenzamos, la tercera dosis comenzó con salud, después incluyó a los factores de riesgo, después incluyó a los docentes. Digo, cada uno tiene un tiempo y seguramente es distinto. Así que mirar muy bien cuándo fue la última dosis. Si estamos todavía por la tercera, por favor completar los esquemas. Quien no lo haya hecho todavía, si ya están los 4 meses, que se acerque a la posta. Y ya el segundo refuerzo para quien esté en condiciones cumplido los 4 meses. Bueno, tenemos que seguir preocupándonos todavía por el COVID, por la pandemia, sí, por algunas noticias que andan dando vuelta en el mundo, sí, porque bueno, algunos ya consideramos que ya pasó, que estamos en la pospandemia, que ya se terminó, pero bueno, hay noticias todavía que están llegando y que nos siguen poniendo en alerta, ¿no? Tenemos que seguir ocupándonos, siempre ocupándonos, porque por supuesto, como todo proceso, ¿no? Digo, esto no termina de la noche a la mañana, no termina mágicamente. Tenemos que seguir desarrollando los refuerzos de la vacuna, tenemos que seguir yendo a completar esos esquemas, tenemos que seguir, cuidándonos en el sentido no estricto, no ya con aforos, con el alcohol todo el tiempo, con el barbijo todo el tiempo, pero sí sabemos cuáles son las condiciones que tenemos que tener mínimamente. Obviamente todavía hay algún caso de COVID, el COVID está, mientras más tiempo pase de haber estado vacunado, mientras más refuerzos tengamos, por supuesto, el objetivo de la vacuna era que logremos la pospandemia. Esto está pasando, no es, yo no te diría que ya estamos en completamente la pospandemia, pero esto está pasando y está pasando en los distintos países. Pero ¿qué pasa? Cuando miramos los distintos países, también tenemos que mirar no solo cómo están en la cantidad de casos, sino cómo Sí, están en las coberturas de vacunación, qué accesos tuvieron, cómo están también, vos sabés que Argentina es uno de los países que está más alta en la cobertura de vacunación, que eso no solo es por la accesibilidad que dimos desde los estamentos gubernamentales, sino también por la conciencia de la gente. Digo, acá la comunidad, la población, el pueblo argentino hizo que estemos en ese lugar, ¿no? Así que cuando miramos a otros países también tenemos que pensar en esto, en cómo se dieron las medidas, en cómo accedieron a la vacuna, en cómo conscientemente nosotros vamos a buscar esa vacuna, como hablábamos hoy con lo de la gripe, ¿no? Así que son muchas variables, sí estamos caminando en la pospandemia, nos tenemos que ocupar, pero estamos, por supuesto, en un lugar muy beneficioso respecto de lo que nos vino pasando, eso sin dudas. bien, y volvemos a lo que estábamos charlando anteriormente, ¿no? Ocuparnos de la prevención, sí, porque ahora que estamos tranquilos, sí, no esperar a cuando se disparan los casos, que esperemos no vuelva a pasar, pero ya nos sucedió en enero, y ahí sí todos vamos corriendo, sí, a buscar la solución, ¿no? Totalmente, totalmente. Y ocuparnos de la prevención es esto que te decía, bueno, estamos en las escuelas mirando las libretas sanitarias, las postas están recorriendo todas las escuelas, vemos algunos esquemas de vacunación calendaria que se vieron alentecidos, ¿no? Porque no hay ahí una cuestión de que no queremos vacunar a los chicos y a las chicas, sino que el sistema de salud realmente estuvo abocado a lo que fue la atención en COVID, las familias, por supuesto, con el miedo que esto implicaba, ¿no? De llevar un niñito y decir, bueno, después se la coloco la vacuna, porque ahora está transitando el COVID, prefiero esperarla a la vacuna y no que se me contagie. Digo, esto fue algo que obturó de alguna manera el completar esquemas calendarios, por eso ahora acercarnos a las escuelas, trabajar con las familias, con el ámbito educativo, y que se está replicando en toda la provincia. Pero bueno, no solo la vacuna es promoción y prevención de la salud, también estaban muy alentecidos, por ejemplo, las visitas al famoso dentista que a nadie le gusta, o por lo menos a mí no me gusta, pero hay que hacerlo, y que los chicos tienen una resistencia altísima a eso también, pero bueno, fueron cuestiones que hacen a la salud, que hacen a la prevención y que por supuesto en pandemia tuvimos si se quiere, con la importancia de otro lado, y que hay que retomarlo, claramente.
Carolina, agradecerte muchísimo la comunicación aquí con Radio del Centro, sí, muy amable por darnos todas estas informaciones, por estos minutos también de tu tiempo. Seguimos en contacto, sí, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Eduardo. Muchas gracias y un saludo a las familias que puedan usar este tiempo para descansar. Muchas gracias. Exactamente, muchas gracias, buen fin de semana. Estábamos charlando con Carolina de Napoli, la directora de la región sanitaria décima aquí en la ciudad de Chivilcoy, por supuesto. A ver, la región sanitaria décima tiene asiento aquí en la ciudad de Chivilcoy, pero lógicamente que se expande, se extiende, ¿sí?, a diferentes ciudades de la provincia de Buenos Aires. Son 10 en total las ciudades de la provincia de Buenos Aires que conforman, ¿sí?, la región sanitaria décima. Bien, y charlando acerca de diferentes cuestiones. Por un lado, la vacunación antigripal, que ya se puso en marcha. Sí, por otro lado, acerca de este nuevo refuerzo que se va a estar aplicando en lo que se refiere al COVID-19. Y también, bueno, se habla de la tercera dosis, digamos, ¿sí? O en su defecto, la vacunación de refuerzo también, que se sigue aplicando y donde, bueno, ahí estábamos escuchando. Por eso se lo consultábamos a Carolina, que por ahí había una información desde el ministerio. Sí, uno viene consumiendo diferentes medios nacionales, donde por ahí la gente nos estaba acercando demasiado a los vacunatorios, pero bueno, quizá también tenga que ver por este tema de los meses que deben pasar entre la segunda y tercera, ¿no? Lo concreto que, bueno, se lo queríamos preguntar a ella, a ver cómo venían los porcentajes, ¿sí?, aquí en la ciudad de Chivilcoy.